Bueno, vamos a dar inicio a la tutoría de hoy con el tema de, vamos a seguir con el registro de las principales operaciones del sector solidario, parte 2. Inicialmente nosotros lo hemos circunscrito a la parte de lo que es las operaciones que se generan en estas entidades y que afectan de una u otra forma la parte patrimonial de estas entidades. Entonces vamos a continuar con esa dinámica y vamos a apoyarnos en la diapositiva que envié anteriormente. Entonces vamos a compartir aquí esas diapositivas para darle inicio a la clase. Quiero saber si están viendo las diapositivas. Por favor. Sí, profesor. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces el tema de hoy es el registro contable de las principales operaciones del sector solidario, parte 2. Y yo le hice una introducción en la clase anterior. El patrimonio de cualquier entidad, ya sea sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro, está compuesto por 3 variables. La primera variable es la parte del aporte o el capital social que hacen los socios. La segunda parte es la parte de las reservas y la tercera parte es la parte del superávit o el resultado operacional que ha tenido históricamente esta entidad durante el tiempo en que ha venido funcionando. Y vamos a ver la parte de lo que son las reservas. Hay reservas que son desde el punto de vista legal, desde el punto de vista estatutario y desde el punto de vista de reservas establecidas por la Asamblea General de Socios. En el caso concreto de nosotros, del tema que estamos observando, que son las entidades sin ánimo de lucro, la reserva va a estar compuesta precisamente por una reserva que la ley ya ha establecido. Con la ley 79 de 1988 está la parte de las reservas estatutarias y está la reserva que establece la Asamblea General de Socios una vez se descuenta del excedente la reserva que podríamos decir nosotros que son legales o establece la ley. En ese orden de ideas, vamos a observar que hay reserva para protección de aporte. ¿Cuál es la fundamentación de estas reservas? Son reservas precisamente que protegen, óigase bien, los aportes que han hecho los socios. ¿Ah? Los aportes que han hecho los socios y que se consideran que son el capital, que son irreducibles, que no se puede reducir. Entonces, para efecto de tener un mejor colchón financiero y que no haya situaciones calamitosas en el futuro, se pueden hacer reservas para protección de aporte. Esas reservas para protección de aporte son unas reservas que son legales, o sea, que es lo que determina la ley. ¿Ya? Y entonces la ley te dice que de los excedentes que da anualmente una entidad del sector solidario, hay que apartar un 20% o retener un 20% para este tipo de reserva, para reserva de protección de aportes sociales. O sea, fíjense, recursos retenidos anual mínimo el 20% de excedente de cada ejercicio en forma indefinida. O sea, que cada vez que hay excedente, hay que apartar de ese excedente un 20% para la protección de aportes sociales. Esto está establecido en el artículo 55 de la ley 79/88, que este aportes sociales básicamente es para compensar pérdidas que tenga la entidad. Es decir, que inicialmente la fundamentación o la base de fondo de hacer esta reserva es para compensar pérdidas. Por ejemplo, si una entidad del sector solidario por ley está haciendo unas reservas para protección de aporte, pues supongamos que esa reserva asciende a 2 millones de pesos y al año siguiente hay una pérdida de 3 millones de pesos. Esos 2 millones de pesos de reserva de aportes sociales entran a conjugar
la pérdida que ha tenido en el año respectivo. O sea, fíjense que es para compensar pérdidas. Eso lo establece el artículo 55 de la ley 79 de 1988. ¿Ah? Compensadas las pérdidas, se puede restablecer la reserva para proteger los aportes. O sea, que si se cogió parte de esas reservas para compensar pérdidas, hay que seguir haciendo el aporte para nivelar, óigase bien, los aportes que legalmente hay que hacer año tras año. O sea, siempre tiene que estar de acuerdo o conforme a lo que establece la ley. Veamos un ejemplo. Se constituye reserva para la protección de aporte de acuerdo con excedentes, ¿ya? O sea, esta reserva es de 9 millones de pesos. O sea, siempre vamos a sacarle el 20% de los excedentes y ese 20% es lo que va a formar la parte de la reserva para protección de aporte. En ese orden de idea, el asiento que debemos hacer entonces es sacarlo de la cuenta de excedentes que ya ha declarado la entidad y que están con saldo crédito en la cuenta mayor 3600 excedentes y o pérdidas acumuladas, 9 millones de pesos, subcuenta 3605 excedente, ¿verdad? Y se establece entonces ahora sí la reserva, la 3200 reservas por 9 millones de pesos, subcuenta 3205 reserva para protección de aporte, 9 millones de pesos. Obsérvese, bueno, sumas iguales 9 y 9. Obsérvese entonces que esta cuenta, la 3200, es una cuenta que va a formar parte de las reservas totales que tiene esta entidad, que forman parte del patrimonio, porque el patrimonio está compuesto por el capital, por las reservas y por el superávit. Entonces, esta es una de las cuentas que forman parte del total de reservas, tanto legal, en este caso es una reserva legal porque lo dice la ley, o reservas estatutarias, o reservas también que declare la asamblea que afecten el patrimonio. Entonces, aquí lo importante en este asiento es que se está sacando del excedente, y de ese excedente se está diciendo, no vamos a revertir todo el excedente, porque ese excedente vamos a dejar una plata para atender una reserva y proteger los aportes que tienen todos los asociados. Con este asiento se está haciendo eso. O sea, se debita la 3600 excedentes y pérdidas acumuladas y se acredita la 3200 reservas en su cuenta protección de aportes. Con esta forma, entonces, nosotros estamos constituyendo la reserva para la protección de aportes. También hay reservas para inversión social. Reserva para inversión social. Esta reserva para inversión social también, oígase bien, son desde el punto de vista legal. Y también corresponden al 20% de excedente y va a ser en forma permanente. En forma permanente. ¿Ya? Tiene que ser aprobada por la Asamblea General de Socios o el Consejo de Administración según lo establezcan los estatutos. Porque si los estatutos dicen, hombre, que no hay que llevar a la Asamblea General de Socios porque eso es legal, ¿ya? Sino que le da esa autorización al Consejo de Administración, entonces el Consejo de Administración automáticamente está haciendo sus asientos de reservas para inversión social sin necesidad de ir a la Asamblea General de Socios. Esto se establece en el artículo 26 del decreto 1482-89 con respecto a las administraciones públicas de cooperativas, ¿ya? O sea, cuando son cooperativas que son del sector público. Entonces también hay que hacer reservas para inversión social. ¿Qué asiento hacemos? Se constituye reservas para inversión social de acuerdo con el excedente a 9 millones de pesos. O sea, siempre van a ustedes tener en cuenta que es el 20% del excedente, porque así lo dice la ley. Entonces se constituye la reserva. También se utiliza entonces la 3600, que es donde está el excedente o pérdidas acumuladas. Como allá está el saldo es crédito, entonces aquí lo debitamos, 9 millones de pesos. Y la subcuenta, la 3605, excedente, 9 millones de pesos. Y acreditamos la cuenta 3200, reservas, 9 millones de pesos. Subcuenta, fíjense bien, 3210, reserva de inversión social, 9 millones de pesos de inversión social. Cuando se hace esta reserva de inversión social, a pesar de que forma parte del patrimonio, hay que tenerle un destino específico, es para inversión social, que de acuerdo a la Asamblea se determina cuáles son las características de esa inversión social. Pero vuelvo, insisto, también es legal, es de acuerdo a la ley. Entonces, con este asiento nosotros estamos conformando
o apartando la reserva del excedente que dio esa entidad en este periodo o en este año contable. Entonces, fíjense que la reserva que vimos fueron unas reservas que son desde el punto de vista legal, ¿ya? Desde el punto de vista legal. Pero hay reservas también que lo hacen la asamblea, ¿ya? Lo hacen la asamblea. Cuando veamos la parte del proyecto de distribución, vamos a darnos cuenta que cuando hay un excedente, a ese excedente se le disminuyen, entre otras cosas, primero las pérdidas acumuladas, segundo, se le disminuye las ganancias, utilidades que se tuvieron con operaciones de terceros, y después se disminuyen lo que es para el Fondo de Educación, el Fondo de Solidaridad y el Fondo de Protección de Aporte, porque eso es legal, eso lo dice la ley. Entonces, si queda un remanente, ese remanente es el que puede utilizar la asamblea de socios para hacer la reserva que ella considere. Eso es lo que se llama reserva de asamblea o distribución de excedentes que son autorizados ya por la asamblea una vez se han hecho los descuentos legales o las reservas legales que establece la ley. Entonces, la reserva de asamblea son valores apropiados de excedentes que son aprobados por la asamblea de socios. Es lógico, porque la máxima autoridad del gobierno corporativo realmente son los socios, y los socios se reúnen anualmente y son los que determinan qué se va a hacer con los excedentes que dio ese negocio o esa empresa. Ellos son los que deciden sobre esa parte. Insisto, una vez que se hacen todas las reservas que son legales. Estas reservas que hacen la asamblea, que son aprobadas por ellos, tienen fines específicos. O sea, hay que decir para qué van a necesitar esa reserva. Por ejemplo, suponga que ya a la asamblea, después que hay los excedentes, le hemos descontado todo lo legal y nos quedan 10 pesos. Esos 10 pesos, de pronto un socio se separa o un grupo de socios y hace una provisión. Yo quiero que esos 10 pesos se gasten o se utilicen en una reserva para comprar una sede social. Fíjense, un fin específico. Y si se aprueba, tiene que ser que ese dinero que se está apropiando en reserva tiene que ser específico para esa sede social. Si se dice, por ejemplo, que es para comprar una maquinaria, tiene que ser específico. No se puede utilizar para eso. Para poder cambiarlo, habría que hacerlo en otra asamblea general de socios donde de pronto, por cualquier razón, se explique las razones por las cuales esa reserva que tuvo un fin específico inicial no se pudo surtir y entonces se le cambia. Pero inicialmente, cuando se determina una reserva de la asamblea, tiene que tener un fin específico. Lo que dije ahora mismo, estamos afirmando esta diapositiva, se puede cambiar la destinación previa aprobación de la asamblea. ¿Verdad? O sea, que usted dice aquí para una sede social, pero de pronto en el año siguiente no se pudo hacer, entonces vamos a cambiar esa reserva para utilizarla, por ejemplo, para comprar un terreno, por decir algo. ¿Verdad? Entonces, estas son las características fundamentales de la reserva que determina la asamblea una vez que se han disminuido todas las reservas de índole legal. Veamos un ejemplo. La asamblea aprueba reserva para comprar un terreno. Comprar. Aquí una destinación específica, es una reserva para comprar un terreno en donde se va a construir una sede. Fíjense que la aprobación es clara, cierta. No se puede utilizar esa plata sino para esto, para comprar el terreno que permita la construcción de una sede. Fíjense que no solamente diciendo comprar terreno, sino que el terreno tiene que utilizarse en la construcción de una sede. Si no se hace así, entonces la reserva realmente no puede funcionar. Entonces, hay que cambiar. En caso de que realmente hay un tipo de cambio en el destino, en la próxima Asamblea General de Socios se puede hacer o convocar una Asamblea General de Socios para este tema específico, si lo amerita. Entonces, el ejercicio dice, la asamblea aprueba reserva para comprar un terreno para la construcción de una sede por valor de 50 millones de pesos, equivalente al 7% del excedente del ejercicio. Ya esto es un porcentaje que de pronto estableció la parte financiera o contable de acuerdo a el dato que quedó por distribuir por parte de la asamblea de socios. Entonces, con fundamento a este enunciado podemos hacer el asiento. Lo sacamos nuevamente del excedente. Todas estas reservas salen del excedente, porque aquí en el excedente, en la 36 sobre 0, está acumulado la pérdida o la utilidad. Perdón, el excedente o la pérdida.
Entonces la sacamos del excedente. 3600 excedente o pérdida acumulada, 50 millones de pesos. Subcuenta 3605 porque precisamente el excedente, 50 millones de pesos. Y entonces establecemos una reserva. Fíjense que es la 3200. Reserva, porque estas son reservas de la asamblea. 50 millones subcuenta 3215 reservas de asamblea. Entonces fíjense que aquí ya con esto estamos constituyendo la reserva que va a tener una destinación específica, como es la compra de un terreno para construir una sede posteriormente. ¿Ya? Supóngase de que ya pasa el tiempo y, ojo, cuando se hace la reserva no es que se tenga enseguida la disponibilidad para comprar, sino que ya la parte financiera, parte de tesorería, tiene que saber que hay una reserva, que hay que utilizarlo y que hay que aplicarla. Entonces tiene que hacer el esfuerzo financiero para ir, o ya se ven, ahorrando ese dinero con el fin de que se cumpla lo que estableció la Asamblea General de comprar ese terreno, ¿ya? O ese fin específico que se estableció. Entonces, al cabo de un tiempo, ya tesorería reúne el dinero, ¿ya? El dinero que, entre otras cosas, de pronto se puede ir comprando no de un solo tajo, sino se puede ir comprando de acuerdo a lo que se vaya a comprar. En la medida de pronto se hace una promesa de compra-venta y se le puede ir dando parte al vendedor, o si realmente se tiene toda la plata ya junta, inmediatamente eso genera el asiento contable. Entonces fíjense que ya vamos a suponer que esta entidad ya tiene los 50 millones de pesos, lo tiene en banco. Entonces, bueno, aquí está la plata, porque esa plata realmente se puede decir que va a ser restringida. O sea, no se puede hacer un efectivo restringido ahí, porque es una plata que se está ahorrando para efecto de comprar ese terreno. Entonces debitamos, oígase bien, la 1705, propiedad, planta y equipo, como cuenta mayor, 50 millones de pesos. Y la subcuenta tiene que ser terreno, porque estamos adquiriendo un terreno, 170502, terreno, ¿correcto? Y giramos el cheque al vendedor, la 1110, banco y otras entidades financieras, 50 millones de pesos. Subcuenta, la 111005, bancos comerciales, 50 millones de pesos. O sea, con esto estamos, óigase bien, ya aplicando, finiquitando o ejecutando el cometido que se estableció al contabilizar esta reserva por parte de la Asamblea General de Socios cuando hicieron su asamblea. Y aquí, que puede ser posteriormente, puede ser en los años siguientes, si hay disponibilidad inmediata se compra, o si no hay que ir ahorrando la platica para comprar el terreno. Entonces con esto ya se adquiere el terreno. Entonces fíjense bien, fíjense bien, que si analizamos ya un poquito el movimiento de estas cuentas mayores, aquí va a aparecer la reserva de asamblea en el crédito, en el patrimonio, va a aparecer en el patrimonio, los 50 millones de pesos, y en el débito va a aparecer un activo. O sea, ya se vio que se cogió dinero para comprar el activo con fundamento a la constitución de la reserva, porque las cuentas que aparecerían aquí como movimiento del manejo de la reserva serían el crédito de los 50 millones de pesos en la cuenta de reserva, la 3202, y el débito en 1705, propiedades, planta y terreno. ¿Ya? Planta de equipo, subcuenta terreno. Entonces, de esta forma, como insisto, se constituye inicialmente la reserva y después se utiliza la reserva para el fin específico que se estableció con la adquisición del terreno. Hay otra reserva que puede también hacer la asamblea de socios. Se puede hacer reserva para cartera. ¿Ya? ¿Cuál es el fundamento de hacerle reserva para la cartera? Que eso lo establece la resolución 1507 del 2001. Y el monto máximo, óigase bien, que se puede hacer como reserva es el 1% de toda la cartera. Es decir, que si la cartera, por ejemplo, suma 1.000 pesos, el 1% de 1.000 pesos es lo que se puede hacer como reserva para protección de cartera. Y la protección de cartera no es más, óigase bien, que un deterioro, perdón, que es un colchón para efecto de medir los riesgos de incobrabilidad que se tenga, óigase bien, por parte de los morosos o la gente que no le cumpla a la entidad con el pago oportuno de esos dineros y se corre el riesgo que de pronto se vuelven incobrables. Entonces es necesario que siempre se haga una reserva con un colchón de utilidad, independientemente del deterioro.
independientemente del deterioro, ¿ya?, de la cartera. También se puede hacer reserva de protección del fondo mutual. Esto básicamente es para entidades que tienen fondo mutual, ¿ya?, o tienen asociación mutual. Básicamente estas reservas se aplican en las asociaciones mutuales. Entonces, esta reserva de protección de fondo mutual es un valor apropiado también del excedente para conformar la reserva de fondo mutual. Y también tienen como finalidad es absorber las pérdidas futuras que tenga la asociación mutual. O sea, lo mismo bajo otra óptica, ¿ya? O sea, la asociación mutual viene y hace una reserva para protección de ese fondo. ¿Con qué fin? Con el fin de pronto que si en el futuro esta entidad tiene pérdidas, se utiliza esa reserva para poder mitigar las pérdidas que genere esa entidad. Entonces también son legales, reservas de protección de fondo mutual. Y hay otras reservas que se toman de los excedentes para un beneficio, ¿verdad? Son los que no están incluidos en otras reservas y deben ser aprobadas en la Asamblea. O sea, cualquier otra reserva distinta a las señaladas anteriormente se puede llevar como otra reserva, pero tienen siempre que ser aprobadas por la Asamblea, ¿ya? Y se toman de los excedentes. O sea, siempre la metodología va a ser siempre, se van a tomar son de los excedentes. Fondos. Los fondos también son reservas donde se establece la constitución de fondos, forman parte del patrimonio. Pero aquí hay que hacer claridad cuando los fondos, oígase bien, son fondos que se sacan del excedente o del resultado del ejercicio, y hay otros fondos que se crean con aportes adicionales que hacen los socios en forma voluntaria con una destinación específica. Ojo con lo que le estoy diciendo. Cuando los fondos se le disminuyen a los excedentes, eso forma parte del patrimonio. Pero cuando los fondos, oígase bien, son aportes adicionales, distinto a lo que estatutariamente se establece, sino que en una Asamblea General de Socios se establece un aporte voluntario a un fin específico, eso se constituye en un pasivo para esta entidad. Entonces, veamos la parte de los fondos. Hay fondos, fíjense, de destinación específica con carácter patrimonial. ¿Qué significa esto? Que estos fondos que se constituyen van a formar parte del patrimonio, porque así lo establecen los estatutos y lo establece la ley, ¿correcto?, de carácter patrimonial. Todos estos fondos de destinación específica que se creen de carácter patrimonial van al patrimonio. Entonces, ¿cuál es la metodología para poder crear esos fondos de carácter patrimonial? Son valores apropiados de excedentes con una destinación específica. Por ejemplo, ya le quedó por distribuir después de que la entidad hizo disminuyó las reservas legales. Quedaron 20 pesos. Esos 20 pesos, la Asamblea General de Sociedad aprueba. Bueno, vamos a coger esos 20 pesos, por ejemplo, para comprar útiles de oficina, que la oficina no tiene útiles, lo estamos necesitando ya. Entonces, fíjense, una destinación específica. Entonces, se crea un fondo con destinación específica. Y cuando se adquieran eso, se van a adquirir, van a formar parte allá de los activos en las propiedades, planta y equipo, como muebles, son equipos de oficina, y se establece entonces en el patrimonio la cuenta de fondos con destinación específica para adquirir precisamente esos materiales de oficina. Entonces, es una destinación específica, pero fíjense que se está sacando desde los excedentes. Son valores apropiados de excedentes con una destinación específica. Eso guardan liquidez y no se pueden distribuir. No se pueden distribuir porque forman parte del patrimonio. Y ustedes saben que si forman parte del patrimonio, una de las razones para considerar una entidad sin ánimo de lucro es que su patrimonio no se puede realmente distribuir ni cuando se liquide, ¿ya? Entonces, porque eso es un capital social que forma parte de las características que debe tener una entidad sin ánimo de lucro. Son de carácter permanente y no pueden rebajarse su saldo, ¿ya? Son de carácter permanente, o sea, que una vez se establezca, ahí va a quedar y no pueden rebajarse su saldo. Y para eso con 20 pesos, hay que siempre excede con 20 pesos, ¿no? Siempre va a ser de carácter permanente. También, como ejemplo de estos, podemos tener los fondos para amortización de aporte y fondos de revalorización de aporte. Pueden ser, fíjense,
Una asamblea puede decir, bueno, vamos a escoger del excedente tantos recursos para crear un fondo para amortización de aportes. Este fondo para amortización de aporte, ¿qué es? Para comprarle la participación que tienen algunos socios que están temporalmente restringidos, en patrimonio totalmente, capital totalmente restringido, temporalmente restringido. Entonces, con este fondo se van adquiriendo esas participaciones que posteriormente van a pasar al capital irreducible, ¿ya? O también fondo de revalorización de aportes, o sea, para revalorizar los aportes. O sea, los aportes iniciales varían determinado valor, pero de pronto los valorizamos y ya intrínsecamente van a tener un valor superior porque hay un fondo que ha permitido revalorizar los aportes iniciales que hicieron los socios. Entonces, fíjense que estos fondos de destinación específica, insisto, son de carácter patrimonial y lo determinan la Asamblea General de Socios. Veamos ejemplo entonces. La Asamblea aprueba constituir un fondo de reserva patrimonial. Fondo de reserva patrimonial para la adquisición de una sede social por 700 millones de pesos. Fíjense, hay que crear el fondo. ¿Y cuál es la destinación específica? La adquisición de una sede social por 700 millones de pesos. Entonces, como hemos visto en el manejo de los asientos en la reserva, hay que hacer un asiento para constituir el fondo. Allá constituíamos reserva, acá vamos a constituir un fondo. Y lo sacamos también, siempre vamos a sacarlo de la cuenta del excedente o pérdida. La 3600 excedente o pérdidas acumuladas, 700 millones de pesos. Subcuenta 3605 excedente, 700 millones de pesos. Y la cuenta que va a llevar es una cuenta de patrimonio, pero ya en la 3300, fondo de destinación específica. Fondo de destinación específica, 700 millones de pesos. Subcuenta 3320, fondo de infraestructura física, 700 millones de pesos. Son iguales 700 y 700. O sea, fíjense entonces que con este asiento inicial estamos constituyendo un fondo con una destinación específica, la cual es para la infraestructura física que se va a construir en el periodo siguiente, ¿ya? Entonces, al igual que hicimos allá con la reserva, tenían una destinación específica, acá también, si ya la tesorería tiene el dinero, lo puede comprar, pero si no, hay que ir ahorrando ese dinero para cuando se tenga, se pueda adquirir la sede, porque ya es una decisión de la Asamblea General de Socios y ya se constituyó el fondo. Entonces, la parte administrativa financiera tiene que procurar de tener esos recursos para adquirir y de pronto en un tiempo determinado, porque la Asamblea también lo puede determinar, el valor para la adquisición de la compra de la sede social por la infraestructura física. Entonces, una vez que se tiene el dinero y se va a adquirir, entonces se lleva a la 1705, propiedades, planta y equipo, 700 millones de pesos, su cuenta de edificaciones, que no se olviden que es una sede social, edificaciones, 700 millones de pesos. Y se paga al vendedor la 1110, banco y otras entidades financieras, 700 millones de pesos, su cuenta bancos comerciales, 700 millones de pesos. O sea, con este segundo asiento que es posterior a la constitución del fondo, se registra la adquisición del mandato que se estableció en la constitución del fondo para adquirir esa sede social. Veamos otro ejemplo. Fíjense, la Asamblea aprueba constituir un fondo de amortización de aporte, O sea, cuando hablamos de amortización de aporte es readquirir los aportes pagados. Estos van a estar en el capital, los aportes sociales temporalmente restringidos. Si van, eso no van a aparecer, ahí debe estar esa plata. De sus excedentes por valor de 65 millones de pesos y posteriormente utiliza la readquisición de aportes. O sea, aquí hay dos actos que tiene que hacer la Asamblea. Primero, autorizar la constitución del fondo para amortización de aportes. Eso tiene que presentarlo y tiene que ser aprobado. Y posteriormente también autorizar la readquisición de aportes, porque el fundamento del fondo de amortización es readquirir los aportes. O sea, no basta con solamente constituirlos, sino que para poder readquirir los aportes, también la Asamblea tiene que autorizar. Entonces, en esa orden de ideas, como ya se autorizó y se aprobó la constitución del fondo, hacemos el asiento para constituir ese fondo.
lo sacamos, fíjense que siempre es la misma cuenta, la 3600, excedente o pérdidas acumuladas, 65 millones de pesos, subcuenta 3605, excedente, 65 millones de pesos. La cuenta que acreditamos la 3300, fondo de destinación específica, las 65 millones de pesos, subcuenta, fíjense entonces la 3305, fondo para amortización de aportes, 65 millones. O sea, esto es para poder, bien, readquirir los aportes que tienen los socios y que están temporalmente restringidos, 65 millones. Entonces, con este primer asiento nosotros hacemos la constitución del fondo para la amortización de aportes. Cuando ya la asamblea autoriza la readquisición, bueno, ya ustedes pueden comprarle, dicen a la administración, entonces la administración empieza a comprarle, y en la medida que se vayan presentando, fíjate bien, aquellos socios que quieren vender sus aportes, que están en aportes sociales temporalmente restringidos, así lo va adquiriendo esta entidad. Entonces, cada vez que se requieren, entonces tenemos que utilizar la 3105, aporte social temporalmente restringido, suponiendo que aquí estamos comprando los 65 millones de pesos. Los 65 millones de pesos. Debitamos entonces la cuenta de capital que se llama la 3105, aportes sociales temporalmente restringidos, suponiendo que estamos adquiriendo el valor total, pero aquí puede ser menos, porque eso se va a dar en la medida en que los socios quieran vender sus aportes que están en este capital. Su cuenta 310505, aportes ordinarios, 65 millones de pesos. Y se gira el cheque a los socios que están vendiendo esos aportes. 1110, banco y otras entidades financieras, 65 millones de pesos. Su cuenta, bancos comerciales, 65 millones de pesos. Aquí hace una claridad. La super solidaria tiene una normatividad en el sentido que a determinado tiempo estos valores, óigase bien, estos valores, esos aportes que están en aportes sociales temporalmente restringidos, toman decisiones en un tiempo determinado para pasarlos a pasivos. ¿Por qué? Porque no se olviden que este es una deuda o capital que son a favor de los socios. Entonces no forman parte del patrimonio. Entonces, mientras no se hayan llevado a pasivos, tenemos que afectar la 3105. Pero si ya hemos hecho el cambio de sacarlo de aquí, de la 3105, debemos entonces llevarla a la 2740, que es la cuenta de pasivos, donde aparece esa deuda en cabeza de los socios. Entonces, para efecto de hacer este segundo asiento, o sea, del pago del destino que se autorizó en la Asamblea General de Socios para la readquisición de aporte, hay que observar por parte de la contabilidad si todavía esos dineros están en la 3105 o están en la 2740. Porque esta 3105 es una cosa temporal mientras se hace, oye, si bien, se da cuenta que cuando hicimos aquellos asientos, se formaba el capital, se llevaba inicialmente aportes sociales temporalmente restringidos y después se sacaba una parte de ese y se llevaba entonces a el irreducible. Entonces, esta parte son los aportes sociales que están en cabeza de los socios, entonces eso es un pasivo. Entonces, para hacer este asiento, vuelvo, insisto, hay que verificar en qué cuenta está. Si está en la 3105, bueno, se saca la 3105. Pero si está en la 2740, que es un pasivo, hay que sacarlo en la 2740. Por eso aquí le coloco una nota. Inicialmente se lleva a la 3105, hasta que la super solidaria ordene pasar estos aportes al pasivo, para lo cual debe registrarse en el código 2740. Entonces, esto hay que saber, investigar, irse a la cuenta mayor, a las cuentas T que ustedes manejan, o al libro mayor, y observar realmente en qué parte, en qué cuenta está en ese momento contabilizado los aportes sociales que están en cabeza de los socios. Y entonces, como ya estamos utilizando ese fondo que se constituyó para la readquisición de acciones, y al readquirir las acciones, ya esas acciones forman parte del capital no reducible, entonces tenemos que hacer el asiento utilizando ese fondo. Entonces, fíjense, ya como se constituyó el fondo, vamos a ver, aquí se abrió el fondo en este primer asiento, la 3300, fondo de destinación específica, 65, fíjense que está en el crédito, ¿ya? Entonces, cuando estamos readquiriendo, vamos a debitar el fondo de destinación específica, los 65 millones, y llevarlo ahora sí
a la parte patrimonial de la entidad, a la 1110, que es aportes sociales mínimos no reducibles. Ya estos son aportes que no se pueden vender, no se pueden cambiar, no se pueden repartir, porque es parte del patrimonio intrínseco de la entidad. Entonces, fíjense que para efecto de el manejo de estos fondos para amortización de aporte hay que mirar tres asientos: la constitución del fondo, ¿ya? La parte de la constitución del fondo, la parte del pago a los socios que están vendiendo eso, y la parte de llevar a el patrimonio de la entidad lo que son esa venta a aportes mínimos no reducibles, o sea, el capital social ya que es que no se puede realmente cambiar ni distribuir ni nada por el estilo. Entonces, son tres asientos que siempre hay que hacer cuando estamos utilizando el fondo de readquisición de amortización de aportes. Veamos otro asiento. La Asamblea aprueba constituir un fondo para revalorización de aportes. Se lo dije en esta clase, son la forma en que tú vas llevando al valor real los aportes, porque realmente esos aportes, en la medida que va pasando el tiempo, la inflación los va deteriorando desde el punto de vista cuantitativo. Entonces es bueno que siempre tengan un valor actualizado. Una cosa es un aporte, por ejemplo, en el año 2000, y ese aporte realmente, si nosotros no lo revalorizamos, no pueden seguir presentándose en los años siguientes por 2000. O sea, hay que actualizarlo porque esos 2.000 pesos van perdiendo poder adquisitivo. Entonces, esta es una de las fundamentaciones para efecto de que los aportes estén actualizados a valor real. La Asamblea aprueba constituir un fondo para revalorización de aportes de sus excedentes y autoriza la capitalización en cabeza de los asociados en lo máximo que permite la ley, por valor de 55 millones de pesos. O sea, la ley permite un máximo. Para hacer esto, primero hay que hacer la revalorización máxima que establece la ley, que es el indicador, el índice de precio del consumidor del año anterior. Eso es lo máximo que puede revalorizar. Si el índice de precio del consumidor del año pasado fue del 4%, por decir, ese es el 4% que solamente permiten para revalorizar los aportes de ese año. Siempre se utiliza el porcentaje del año anterior del IPC. Y entonces, eso lleva a cargo del fondo de revalorización de acuerdo al artículo primero de la ley 54 de la ley 79 del 88. Y si quedan saldo, ¿ya? Si quedan saldo, sirve para futuras revalorizaciones. Entonces, veamos qué asientos se hacen con respecto a esta constitución del fondo para revalorización de aportes, ¿ya? Entonces, vuelve, se saca del excedente, siempre se va a sacar del excedente. A 3600 el excedente o pérdidas acumuladas, 55 millones de pesos, 50 excedente, 3605, 55 millones de pesos. Y se establece entonces el fondo con destinación específica. 3300, pero la destinación específica es para revalorización de aporte. De la subcuenta la 3310, 55. Fíjense que va a formar parte del patrimonio. Se saca del superávit y se lleva a la cuenta de fondos que forman parte del patrimonio, en este caso, fondo de destinación específica. Y registramos la valorización. Esta valorización es hasta lo que permite la ley, ¿ya? Pongamos que aplicamos el IPC y nos da una revalorización de ese mismo valor, ¿ya? Pero hay que sacarlo por aparte. Entonces, esa revalorización, dice bien, cuando se hace la revalorización, que se cuantifica por aparte, entonces se debe sacar del fondo de destinación específica, o sea, esta cuenta que está aquí, que hemos acreditado, la debitamos, 3310, fondo para revalorización de aportes, y lo llevamos entonces, fíjense bien, a capital, a aportes temporalmente restringidos, aporte ordinario, o sea, la 3105. O sea, que la revalorización es como si estuviéramos utilizando, fíjense bien, el fondo para aumentar la parte del capital social de la entidad, acreditando la 3105 en aporte socialmente temporalmente. Este valor tampoco, ya sabemos que cada vez que tenemos los valores que tenemos en esta cuenta mayor, no se pueden cambiar, no se pueden distribuir, no se pueden repartir, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, este es el registro de la valorización. Veamos también un fondo.
que también es legal. Este fondo se crea al cierre del ejercicio contable por mandato de la ley. ¿Qué significa esto? Que antes de que se hagan el cierre de las cuentas temporales, te voy a explicar, pero yo sé que ustedes saben eso. Y saben que para efectos de determinar, ya sea en una empresa del sector solidario o una empresa de ánimo de lucro, se cierran las cuentas temporales, las cuentas de ingresos, de gasto y de costo, y la diferencia se maneja con la cuenta que hemos visto ahí. En el caso del sector, del sector solidario, excedentes y o pérdidas acumuladas. Se cierra ahí. Inicialmente se lleva a pérdida o excedente del ejercicio y después se pasa a acumulada. ¿Correcto? Entonces, para eso es necesario, para crear este fondo, nos apoyemos en el estado de resultado de la entidad. En el estado de resultado de la entidad, o sea, porque este es un asiento que hay que hacerlo antes que se cierren las cuentas temporales y ver cuál es el excedente neto que tiene la entidad, ¿ya? O la pérdida neta, ¿correcto? Entonces, fíjense, y hago hincapié, este fondo hay que hacerlo antes, aquí lo dice, se crea al cierre del ejercicio contable por mandato de la ley. O sea, que no hay necesidad de llevar a la Asamblea General de Socios, porque es que la ley te lo dice, ¿ya? Que para el fondo especial se hace al cierre del ejercicio contable y se presenta a la asamblea, ¿ya? Se le presenta. Y una vez que se presenta a la asamblea, yo digo que por protocolo, por cortesía, ella tiene que aprobarlo, pero ahí lo dice. Se procede a realizar el registro contable del fondo especial. Entonces, fijamos, y ese fondo especial te va a servir especialmente para enjugar, para repartírselo a los dueños de la empresa de acuerdo a como lo determine la asamblea. Entonces, fíjense, pongamos el estado de resultados. Vemos que una entidad sin ánimo de lucro en el estado de resultados presenta un ingreso ordinario de 47.500.000 pesos. ¿Ya? Estos ingresos ordinarios, ¿cuáles son? Los ingresos no son propios de las actividades directas que hace esta entidad. Pero también tiene unos ingresos ordinarios que se suscitan por actividades que se hace con terceros. Ejemplo, vamos a coger una entidad sin ánimo de lucro. Y entonces, la entidad sin ánimo de lucro, hay unos ingresos, por ejemplo, que se le venden servicios a los socios, y entonces podemos decir que son los ingresos ordinarios. Pero de pronto hay unos ingresos que son por servicio a terceros, que no son socios. Son los ingresos ordinarios con terceros. Ingresos ordinarios con terceros, correcto. Entonces, y hay unos ingresos extraordinarios, ¿ya? Que deben de obedecer estos ingresos extraordinarios a parte de los ordinarios, que se desprenden de aquí de los ordinarios, de 6.200.000. El total de ingresos de esta entidad suman los tres variables, suman 66 millones de pesos. Pero tiene uno, y tiene unos costos y gastos del ejercicio de 38 millones de pesos. ¿Ya? Lo cual significa entonces, si nosotros cogemos los 66 millones de pesos y le bajamos los costos y gastos por 38 millones de pesos, hay unos excedentes brutos o una utilidad bruta, para que me vayan entendiendo mejor, pero aquí siempre vamos a hablar de excedentes, de 28 millones de pesos. 66 menos 38 nos da 28 millones de pesos como excedente bruto. Pero estos excedentes brutos, vamos a restarle, oígase bien, un fondo especial, porque este fondo especial siempre se constituye con los ingresos ordinarios de terceros. Siempre se constituye con ingresos ordinarios de terceros. Fíjense que el mismo valor, 12 millones 300. Y nos da un excedente neto a distribuir de 15.700.000. Es decir, que el fondo especial, por eso es que lo tenemos que hacer en el cierre contable, siempre va a ser los ingresos ordinarios de terceros. Ingresos ordinarios de terceros. Fíjense que 12.300.000, fondo especial 12.300.000. Para nos quede un neto a distribuir de 15.700.000. ¿Está claro? O sea que siempre el fondo especial va a ser cuantitativamente los ingresos ordinarios con terceros. Entonces ya con esta presentación llevamos a la asamblea para que lo autorice protocolariamente o la ley o directamente se hace. Eso depende realmente ya del manejo interno que se tenga en esa entidad. Se saca del excedente y yo perdía, ¿ya? 12.300.000
excedente de 12.300.000 y se queda el fondo de destinación específica, 12.300.000, su cuenta fondo especial, 12.300.000, fondo especial. ¿Ah? De esa forma, vamos a ver, de esa forma es que se constituye el fondo especial de los ingresos provenientes de terceros. Y así lo constituimos. Cuando esté utilizando, entonces ya vamos a utilizarlo. ¿Ya? Aquí la asamblea va a decirle entonces este fondo especial para qué lo vamos a emplear, etcétera, etcétera, y hacer la destinación y así saldrán los asientos. Hay unos fondos sociales que se capitalizan. Y esos fondos sociales que capitales son que van a formar parte del patrimonio. Forman parte del patrimonio. ¿Ya? Entonces, esos fondos sociales capitalizados, tenemos primero los recursos de fondos sociales para la adquisición de activos que faciliten la prestación de servicios. O sea, un fondo social cuya destinación específica es adquirir activos con el fin de que se pueda prestar un nuevo servicio. Por ejemplo, una entidad sin ánimo de lucro que preste servicios médicos, de pronto necesita comprar silla, televisor, computadores, entonces crea un fondo social para adquisición de esos activos que faciliten la prestación del servicio, y eso va a formar parte del patrimonio. Esos fondos se encuentran registrados en el pasivo porque son asociados. Bueno, ojo lo que lo voy a decir. La mayoría de estos fondos sociales capitalizados obedecen inicialmente a un aporte voluntario que hacen los socios. Es decir, un socio que está recibiendo, vamos a poner el mismo ejemplo, un socio que está recibiendo servicios médicos y observa que cada vez que va, hombre, no hay silla, no hay computadores, no hay televisor para distraerse, entonces proponen, vamos a hacer un aporte voluntario para comprar estos activos. ¿Ya? Entonces fíjense que como es un aporte voluntario, inicialmente se registran en el pasivo, porque esa plata es de los socios, ellos son los que están aportando en forma voluntaria, eso no forma parte del patrimonio. ¿Ya? Pero una vez que se crea ese fondo con los aportes voluntarios y se utiliza, entonces sí se capitaliza. Sí se capitaliza. Aquí se constituye y acá se capitaliza, entonces va a formar parte del patrimonio. Por eso dice aquí, se capitaliza en el patrimonio porque se considera que es como si estuvieran haciendo una donación. O sea, inicialmente los socios aportan voluntariamente y después aportan voluntariamente y ya esos activos entonces van a pasar, esos activos van a pasar del patrimonio de la entidad. Es como si los socios le estuvieran donando eso a la sociedad, entonces por eso es que se llevan, se capitalizan y se llevan a la parte del patrimonio. Le damos un asiento. La entidad utiliza del Fondo de Educación para adquirir un televisor que se utilizará en la capacitación de los asociados por 3.500.000. Entonces se lleva, se adquiere. Propiedad, planta y equipo viene de fondos sociales, fíjense, viene de fondos sociales, porque son fondos sociales que son voluntarios. La 170560. 3.500.000, 3.500.000 y se paga. 1110, banco de otras entidades financieras, 3.500.000, bancos comerciales, 3.500.000, sumas iguales, 3.500.000, ¿correcto? Entonces, cuando ya se capitalizan, como están en la cuenta de pasivo, porque es plata que son de los socios, ¿ya? Los socios ya con ese fondo ya determinaron en qué se va a utilizar, se saca de las 2600 fondos sociales mutuales, 3.500.000, su cuenta fondo social de educación, porque ahí dice que es de educación, ¿no? De educación, 3.500.000, y se lleva entonces, sí, fíjense, a fondo de destinación específica que forma parte del patrimonio, a la 3300, 3.500.000, sus cuentas fondos sociales capitalizados, o sea, se van capitalizando, entonces fíjense que ya forma parte del patrimonio. Estamos aquí con este asiento contabilizando la donación que están haciendo los socios al patrimonio de la entidad, con la utilización de los fondos sociales mutuales y el crédito a fondo de destinación específica, que es una cuenta de patrimonio. Entonces aquí se capitaliza. Veamos otro. Un fondo de empleados utiliza recursos del Fondo de Desarrollo Empresarial pasivo por 25 millones de pesos para adquirir un CDT en el banco siguiente a 180 días y va a recibir un 8% anual. Fíjense porque son aquí fondos de desarrollo empresarial, entonces cuando se crea el fondo también puede reinvertir. Entonces, se adquiere, ya la gente ha venido dando la plata en forma voluntaria y se creó el Fondo Social Mutual, entonces cuando se adquiere la inversión o se hace la inversión se lleva a la 1208
Inversiones para mantener hasta el vencimiento, ¿por qué? Porque es un CDT que tiene 180 días, entonces se va a recuperar es a los 180 días, entonces por eso se lleva a la 1208. Inversiones para mantener hasta el vencimiento, 25 millones de pesos, subcuenta 120811, títulos, aval, aceptación, aquí se porque era muy larga la cuenta, te resumió, ¿verdad? Te resumió avales, emisión de títulos, etcétera, etcétera, títulos emitidos, aval, aceptaciones bancarias, pero es vigilada por la superfinanciera, 25 millones de pesos, y se acredita la cuenta banco, 1110, banco de otras entidades financieras, su cuenta banco comercial, 25 millones de pesos, sumas iguales 25 millones de pesos. Y entonces ya, para efecto de afectar la cuenta pasiva, donde están el aporte voluntario y contabilizar lo que es la donación, porque hay que capitalizarlo, entonces se evita la 2600, fondos sociales mutuales, 25 millones de pesos, su cuenta 2652, Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, 25 millones de pesos. Y ahora sí se lleva a una cuenta de patrimonio, que es la 3300, Fondo de Destinación Específica, 25 millones de pesos, su cuenta, Fondo de Usuarios Capitalizados, 25 millones de pesos. O sea, de esta forma también nosotros podemos también capitalizar cuando se crea un fondo con aporte voluntario para el desarrollo empresarial, para el desarrollo empresarial. En las actividades, en los fondos de empleados, siempre es normal o es legal que se cree el Fondo de Desarrollo Empresarial, que se llama FODE, Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario. Se llama Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario. Esto se crea siempre, es obligatorio en los fondos de empleados, obligatorio para los fondos de empleados. ¿Ya? ¿Y para qué sirve? Para la creación de empresas o actividades productivas. O sea, ustedes con ese fondo pueden crear otras empresas o pueden realmente facilitarle a sus socios para que ellos creen empresas o hagan actividades productivas. Es de naturaleza pasiva o patrimonial. Es pasiva en la medida en que son, oígase bien, aportes voluntarios, o patrimonial cuando lo constituye directamente la Asamblea. ¿Ya? Y está reglamentado en el artículo 3 de la Ley 1391 del 2010. Entonces, cuando se constituye, la constitución y mantenimiento es indefinidamente con un 10% del excedente anual. Siempre hay que coger el 10% cuando es aquí patrimonial. ¿Ya? Siempre se constituye y se mantiene con el 10% del excedente anual. Cada vez que haya un excedente anual en el fondo de empleados, hay que coger ese 10%, de esos excedentes, el 10% para el Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario que se llama FODE. Le damos un asiento. La Asamblea de Socios aprueba la constitución de un Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, el 10% del excedente, 29 millones de pesos, y autoriza de esos 29 millones de pesos invertir en bonos hipotecarios 6 millones de pesos. Entonces, es un fondo y tiene una utilidad, un excedente, lo sacamos del excedente. Fíjense que siempre estamos sacando todo el excedente. La 3600 del excedente dio pérdida acumulada, 29 millones de pesos para constituir el fondo, excedente, 3605 excedente, y creamos el fondo, la 3340, Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, de 3325, Fondo Especial, 29 millones de pesos. Como igual a 29 millones de pesos. O sea que aquí, con esta asiento, estamos constituyendo el Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario en este fondo de empleados. ¿Ya? Que es 10%, que es 10%, se presume entonces que la utilidad fueron 290 millones de pesos. ¿Ya? Por el excedente. Y cuando se va a hacer la inversión, fíjense que aquí también la inversión tiene que autorizarla la Asamblea. Autoriza que de esos 29 millones de pesos de fondos se inviertan 6 millones en bonos hipotecarios. Se lleva a la 1208 inversiones para mantener hasta el vencimiento. ¿Por qué? Porque esta también va a tener un vencimiento, para ganar unos intereses, etcétera, etcétera. 6 millones de pesos, pero la cuenta va a ser la 120807 bonos hipotecarios. 6 millones de pesos. Fíjense que todas estas cuentas las vamos a nosotros siempre a sacar del PUC, no se lo olvide eso. Y pagamos, o el banco o la entidad paga, la 1110, banco y otras entidades financieras, bancos comerciales, 6 millones de pesos. O sea, aquí ya estamos entonces, oígase bien, la inversión en bonos hipotecarios de este fondo. Veamos otra parte importante que es la cartera de crédito. Aunque la cartera de crédito, oígase bien, en la entidad de sistema de lucro, siempre se van a presentar
amerita que la cartera de crédito se haga énfasis mucho en la cartera de las cooperativas que prestan servicios financieros. ¿Por qué? Porque las cooperativas que prestan servicios financieros se manejan como en los bancos y siempre lo va a supervisar en la superintendencia financiera. Entonces ellos tienen que acogerse a las disposiciones que establezca la superintendencia financiera, ¿ya? Y dentro de esas disposiciones que tiene la superintendencia financiera está lo que son la evaluación de riesgos crediticios. O sea, ¿qué riesgo está corriendo esa entidad financiera, en este caso una cooperativa que hace el papel de banco, para que realmente los clientes no le paguen en el plazo y en el momento determinado esas amortizaciones o esas cuotas por cobrar que se compromete de acuerdo a la operación crediticia que se hizo? Entonces siempre tienen que evaluar el riesgo. Para evaluar el riesgo hay que tener en cuenta 6 aspectos. La clasificación de la cartera. ¿Cómo se clasifica la cartera? Digamos enseguida aquí la clasificación de la cartera. La cartera puede clasificarse en créditos de vivienda, créditos de consumo, créditos comerciales, microcréditos, créditos de empleados o convenio. Fíjense que esa es la clasificación. Así hay que clasificar y así tiene que quedar en el PUC y así tiene que quedar en los informes que se emitan para la superintendencia financiera porque así lo exige esa entidad de vigilancia y control. Entonces siempre hay que clasificar esa cartera en estos ítems, ¿ya? También hay que establecer la morosidad. Cuando entra en mora, de acuerdo a las disposiciones, esa cartera, ¿ya? Se presume normalmente que una empresa, un cliente entra en mora después que pasa de un día. Ya con un día es mora. Tienes que pagar el 30 y estás pagando el 2, ya tienes 2 días de mora. Y eso de mora implica de que realmente hay que cobrarte esa morosidad si así se está establecido. Otro aspecto que tiene que ver con la cartera es el deterioro. El deterioro es realmente observar, de acuerdo a los riesgos que está corriendo, cómo va sufriendo la cartera en términos económicos, el valor presente de esa cartera. Porque en la medida en que no se esté recuperando en los tiempos establecidos, esa cartera va perdiendo el modo de adquisición, ¿ya? Entonces se puede ir deteriorando. Una cartera que había que pagarla en 2 meses y la está pagando en 60 días, ahí se va deteriorando. Entonces la ley te establece también, así como se hacía la provisión de cartera en el pasado, es lo mismo. O sea, la provisión de cartera que se hacía en el pasado antes de las NIC es el mismo concepto de deterioro. O sea, ¿cuál es el riesgo del no pago que tienen los clientes que afecta realmente el punto de vista monetario esas cuentas por cobrar o esa cartera? Otro aspecto que tiene que ver es con las garantías. Si esas garantías tienen, si esa cartera tiene garantía. Por lo menos los créditos de vivienda tienen garantía porque son hipotecarios, hipoteca. El consumo de pronto puede ser por libranza o con un codedor. Los comerciales también puede ser por un pagaré. O sea, hay que ver qué garantía o qué respaldo adicional al compromiso que tiene el cliente se está exigiendo esta entidad para que esa garantía realmente sirvan de colchón de confianza en recuperar esos dineros. La línea de crédito. ¿Qué líneas de crédito vamos a utilizar? Pues puede ser líneas de crédito, ya sé bien, líneas de crédito que pueden venir del mismo sector empresarial, del mismo banco, de pronto puede ser la intermediación, etcétera, etcétera. Y la forma en cómo lo vas a pagar, porque tú puedes también, puede ser mensual, trimestral, anual, si tienes que pagar en pesos, tienes que pagar en unidad de valor real, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Fíjense, cuando evaluamos los riesgos crediticios, la misma superintendencia financiera establece cuándo hay riesgo. ¿Ya? Está diciendo que una cartera, y eso se mide a través de un software que maneja este sistema que se llama el Sistema de Administración de Riesgo Crediticio, el SAR. Es una plataforma que te va midiendo. Imagínense usted un banco haciendo, una cooperativa que hace el papel de banco haciendo realmente esta evaluación. No hace nadie. Tiene que ser a través de una plataforma que se llama Sistema de Administración de Riesgo Crediticio, SAR. O sea, esta plataforma considera que cuando una cuenta por cobrar está entre 0 y 30 días, se clasifica como cartera A. Es aceptable, o sea, es la B. La B es aceptable cuando está entre 31 y 90 días. Es apreciable, C es apreciable cuando está entre 91 y 180 días.
de cuando es significativo el riesgo ya. 181 entre 160 días. Y es incobrable, definitivamente no se puede cobrar, o hay que buscar una gestión distinta para cobrar mayores de 360 días. Entonces, fíjense que de esta forma es que hay que presentar y medir el riesgo crediticio, porque también hay que analizar una cosa, que esta clasificación de riesgo también te permite a ti hacer lo que se llama el encaje bancario. Y el encaje bancario no es más la parte del dinero que los bancos, las cooperativas financieras no pueden prestar de los ahorros, porcentaje que ellos tienen siempre que guardar de los ahorros que le están dando están depositando los usuarios. Entonces, fíjense que esos son, fíjense bien, 6 aspectos fundamentales de cualquier entidad, incluyendo la entidad sin ánimo de lucro, cuando están manejando cartera, tienen que evaluar y analizar. Veamos un asiento. Una entidad del sector solidario otorga un crédito de consumo con libranza, fíjate, consumo con libranza, a un asociado por 7 millones de pesos, a 12 meses con interés del 12% anual. Cuando se otorga el crédito, se maneja la cuenta de cartera. 1411, crédito de consumo, hay que buscar cuál es la cuenta mayor que es que demuestra la operación que estamos haciendo. Crédito de consumo, porque es crédito de consumo. Garantía admisible con libranza, porque hay también sin libranza, con libranza es la 1411, 7 millones de pesos. 141105, categoría A. ¿Por qué se llama categoría A riesgo normal? Porque está empezando, apenas está el primer día. Eso hasta 30 días es categoría riesgo normal, 7 millones de pesos. Y se le gira el cheque al afiliado. 1110, banco de la entidad financiera, subcuento bancos comerciales, suponiendo que no hay más nada, no hay otro descuento, somos iguales. La primera cuota que debe pagar este afiliado, lo primero que hay que establecer es cuánto es el interés que tiene que pagar. Y son 7 millones de pesos el interés anual. ¿El interés cómo se calcula? Hombre, se puede 7 millones de pesos por 30 días, porque a los 30 días tiene que pagar la persona, por 30 días, por punto 12 entre 360. Y eso te da un interés que se lleva a la cuenta de ingresos, la 4150, ingresos de cartera de crédito, eso te da 70.000 pesos. 70.000 pesos. Intereses de crédito de consumo, 70.000 pesos. ¿Ya? Y si en la parte, en el pagaré, donde se estableció la libranza, donde el documento, donde estableció realmente las condiciones de ese crédito, se establece que este señor tiene que pagar mensualmente, son 654.000 pesos. Entonces, la diferencia es lo que amortiza capital. Por eso se lleva entonces, fíjese, se acredita la misma, la 1411, crédito de consumo, garantía admisible con libranza, 50 141105, categoría de riesgo normal, 584, y se lleva la suma de los dos a caja. O sea, el valor de la cuota siempre se lleva a caja, lo recibe la entidad. En 654, 50 caja general, y después esos 154, que es la cuota mensual, se distribuye la parte que es interés y la diferencia se va a capital. 664, 54 mil pesos. ¿Correcto? Entonces, muchachos, voy a deshabilitar aquí para escuchar inquietudes. ¿Qué inquietudes tienen con esta presentación, por favor? Inquietudes, por favor, ¿qué inquietudes hay? ¿Qué inquietudes hay, por favor? Sé que hay muchas inquietudes. Por favor, vamos a escoger algún estudiante aquí para hacer una preguntita. Juan David, ¿qué inquietud te quedaron con esta exposición? Juan David Marrugo. Juan David. Juan David, ¿qué inquietud tienes? Juan David. Ah, ya te lo habilito, espérate. Ya te lo habilité. Juan David, ¿qué inquietud tienes? Por favor, Juan David. ¿Qué inquietudes tienen? Bueno, miren, si no hay inquietudes, bueno, yo sé que debe haber una cantidad de inquietudes,
Pero quiero aclarar dos cositas. Nosotros en la próxima clase vamos a ver lo que se llama, es el último tema que nos toca, es la parte de el proyecto de distribución de excedentes. Ninguna, profe, creo que me quedó claro. Bueno, está bien, gracias, Juan. El tema va a ser distribución de excedentes, o sea, vamos a ver realmente cómo en la vida real se hace la distribución partiendo de un estado de resultados. Y para eso tenemos que apoyarnos. Voy a compartirlo aquí de pronto. Yo creo, fíjense, me dice si la están viendo, no, si la están compartiendo o no. Ay, pienso que no. Vamos a compartirlo primero. Esperen un momentito. Vamos a compartir. Vamos a compartir aquí. Todavía estamos dejando compartir. Ustedes están viendo ahí. Por favor, están viendo esta parte. Sí, señor profe. Bueno, sí. Este es el artículo 54 de la ley 79 de 1988. Fíjense que este artículo 54 es el que se fundamenta cuando se van a distribuir los excedentes de las entidades sin ánimo de lucro. Dice este artículo, si el ejercicio resultara excedente, estos se aplicarán de la siguiente forma. Un 20% como mínimo, o sea que se puede aumentar como mínimo para crear y mantener una reserva de protección de aportes sociales. Otro 20% como mínimo para el Fondo de Educación y un 10% mínimo para el Fondo de Solidaridad. O sea que fíjense que esto es lo que dice la ley. Si tú tienes 10,000 pesos excedente, ese 10,000 pesos tienes que aplicarle 20% para reserva de protección de aportes, el otro 20% para el Fondo de Educación y el otro 10% para el Fondo de Solidaridad. Y lo que te quede es lo que puedes repartir en estos conceptos que te dice el mismo artículo. El remanente podrá aplicarse, o sea, lo que quede, en todo o en parte según lo determinan los estatutos o la Asamblea General en la siguiente forma. Primero, destinándolo a la revalorización de aportes, lo vimos, teniendo en cuenta las alteraciones en su valor real. Segundo, destinándolo a servicios comunes y seguridad social. Tercero, retornándolo a lo asociado en relación con el uso de los servicios o la participación de trabajo. Y cuatro, destinándolo a un fondo para amortización de aportes de los asociados. Fíjense que la ley establece eso. Y si nos vamos pronto al 55, dice, no obstante lo previsto en el artículo anterior, el excedente de las cooperativas se aplicará en primer término a compensar pérdidas. O sea que fíjense que lo que nosotros vamos a hacer es precisamente aplicar la ley. Entonces, una vez que veamos ese tema, el ejercicio ya para complementar esta unidad que ustedes van a hacer, yo no se los voy a dejar en esta clase, sino en la próxima, es que les voy a presentar, voy a coger de una entidad sin ánimo de lucro lo que es la parte patrimonial. La parte patrimonial, o sea, la parte del capital, la parte de la reserva, la parte del superávit, va a encontrar fondos, va a encontrar un fondo capitalizado, para que ustedes me hagan, oye bien, un planteamiento de cómo ustedes están observando ese patrimonio que yo les voy a entregar. Que me hagan un análisis, porque también les voy a entregar todo el balance, pero yo quiero que me hagan la situación patrimonial con respecto a las otras variables, a los activos y pasivos. Porque para mí es importante que ustedes ya conozcan en la vida real cómo está conformado y presentado el patrimonio de una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, en la próxima clase yo les voy a presentar ese ejercicio para redondear y lo vamos a evaluar. Y voy a tratar de que sea individual. Voy a tratar, si de pronto no me da tiempo, de pronto lo pongo grupal, pero inicialmente voy a ponerlo individual. Entonces, eso sería lo que hacemos, ¿es correcto? Entonces, si no hay ningún inconveniente, nos vemos en la próxima clase y les agradezco la asistencia a todos ustedes. Bendiciones y que pasen buenas tardes.